Hola, hola, bienvenidos a un video más del profe William. El día de hoy vamos a ver la semana número 2 del proyecto 2 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, de octavo, noveno y décimo grado de EGB superior. Bien, entonces tenemos el tema. En la actividad número 2 vamos a ver lo que es el orden de los números racionales. Ese es el tema de esta actividad que está en la ficha pedagógica. Antes de pasar a ver el tema, vamos a ver lo que es una fracción, ¿no? Tenemos que saber lo que es una fracción antes de pasar a ver lo que es el tema. ¿Qué es una fracción? Es dividir en partes iguales un entero. Eso es lo que es una fracción. Entonces aquí tenemos una fracción donde tengo 3 cuartos, ¿no? 3 sobre 4 se lee 3 cuartos, donde el 3 viene a ser el numerador y el 4 viene a ser el denominador. Entonces tenemos que acordarnos de esto, de esta parte muy importante, ¿no? De lo que es una fracción que consta de un numerador y un denominador. Entonces vemos acá, también tenemos lo que son las fracciones, número que expresa una cantidad determinada de porciones que se toma de un todo dividido en partes iguales. Se representa con una barra oblicua o horizontal que separa la primera cantidad del numerador de la segunda del denominador. Bien, entonces acá tenemos 3 cuartos, acá también tenemos 3 cuartos, donde el 3 viene a ser el numerador y el 4 viene a ser el denominador. Aquí tenemos una representación de una pizza, ¿no? Una pizza que está dividida en 4 partes iguales, Si yo me como un pedazo de esa pizza, me va a quedar 3 porciones sobre, ¿qué? Sobre 4, ¿no? Entonces de esa forma nosotros podemos ver cómo se representan las fracciones en la vida cotidiana, ¿no? De esta forma. Aquí tenemos lo que es fracciones propias. Aquí está el concepto que dice, son aquellas en las que el numerador es menor que el denominador, pero por lo tanto son menores que la unidad. Miren que aquí cambia este concepto, ¿no? Entonces, las fracciones propias en sí son las que son menores que la unidad. Si yo divido 2 dividido para 6, me va a dar 0,33. Y 0,33 es menor que 1. En las fracciones aparentes son aquellas en las que el numerador es igual al denominador, por lo tanto son iguales a la unidad. Si yo divido 6 dividido para 6 me va a dar igual a 1. Las fracciones impropias son aquellas en las que el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto son mayores que la unidad. Aquí estamos viendo que el numerador es mayor que el denominador. En este caso yo tengo 7 sextos, ¿no? Si yo divido 7 para 6, 7 dividido para 6 me va a dar igual a 1,16 y es mayor que 1. Entonces, vamos a recapitular. En las fracciones propias son menores que 1 y en las fracciones impropias son mayores que 1. Bien, ahora sí que ya hemos visto los tipos de fracciones y lo que es fracción. Vamos a ver el concepto que nos da en la ficha pedagógica. En este caso, en la ficha pedagógica me dice lo que son las propias, ¿no? En este caso vienen a ser las fracciones, los tipos de fracciones propias. Me dice que cuando hablamos de dos o más números racionales que tienen igual denominador, la menor es la fracción que tiene el menor numerador. Entonces, vamos a ver aquí en un ejemplo. Aquí tengo dos rectángulos iguales, dos rectángulos que son iguales. En el uno tengo, en estos rectángulos están divididos en 7 partes iguales cada uno. En el primero tengo 2 séptimos, tengo los dos que están pintaditos de azules, ¿no? Que están llenos. Entonces 2 ¿de cuánto? De 7
porciones que tiene este rectángulo. 2 de 7, o sea, 2 séptimos. Acá en el otro ejemplo tengo 5 que están llenos de color azul, ¿no? Pintados de color azul. ¿De cuánto? De 7 divisiones que tiene este rectángulo, ¿no? Entonces sería 5 séptimos. De esa forma nosotros representamos lo que son las fracciones. Bien, entonces vamos a ver, según el concepto que me dice aquí, que la menor es la fracción que tiene menor numerador. Entonces vemos el numerador, el 2, y acá tengo numerador 5. ¿Cuál es el menor? El que tiene el menor numerador, que viene a ser 2 séptimos, viene a ser menor que 5 séptimos. Y ahí nosotros ya ubicamos el signo de menor que está en esta parte. También lo podemos ver como lo vimos en el apartado anterior, ¿no? que puede ser, entonces, menor esta parte de aquí, ¿no? Menor que 1. Si yo divido 2 para 7, 2 dividido para 7 me va a dar 0,28. Y si yo divido 5 para 7 me va a dar 0,71. Entonces de esa forma yo también puedo saber de una forma más rápida cuál es el menor. ¿Ya? Vamos a pasar a ver un ejemplo. En este caso yo tengo 3 quintos y 1 quinto. Según el concepto me dice que cuando tienen igual denominador, la menor es la fracción que tiene el menor numerador. ¿Ya? Entonces veo, tienen igual denominador, los dos tienen 5 y 5, pero en el numerador tengo 3 y 1. Entonces, ¿cuál es el que tiene el menor numerador? Es el 1. Entonces, aquí yo paso a ubicar el símbolo de mayor, porque en este caso vendría a ser 3 quintos, viene a ser mayor que 1 quinto. ¿Ya? Pasamos a ver el siguiente ejemplo, donde tengo 3 séptimos y acá al otro lado tengo 4 séptimos. Entonces los dos tienen el mismo denominador, pero el numerador son diferentes y el menor numerador es el 3. En este caso, 3 séptimos viene a ser menor que 4 séptimos. Acá tengo otro ejemplo donde tengo 3 medios y 1 medio. Los dos tienen el mismo denominador. En el numerador el menor es el 1. Entonces aquí va a ser 3 medios es mayor que 1 medio. De esa forma nosotros resolvemos estos ejercicios siempre y cuando yo tenga una fracción propia. Pasamos a ver el siguiente concepto. Aquí ya cambia, ¿no? Dice, en cambio, si dos o más números racionales tienen igual numerador, mayor es la fracción que tiene el menor denominador. En este caso ya es a lo contrario. El que tiene menor denominador. Ya, en este caso, los numeradores van a ser iguales, ¿no? Van a ser 2 y 2. Aquí tengo dos rectángulos que tienen la misma dimensión, solo que en este de aquí tengo 3 porciones, que está dividida en 3 porciones, y acá está dividida en 5 porciones, pero los dos tienen la misma dimensión. Entonces aquí yo tengo 2 tercios, o sea, 2 cuadritos que están llenos de azul, de color azul, de 3 que tiene esta parte del rectángulo que está compartido, ¿no? Acá tengo 2 de ¿cuánto? De 5, ¿no? Entonces sería 2 quintos. Entonces aquí me dice que tengo que darme cuenta cuál tiene el menor denominador. En este caso aquí el menor denominador lo tiene el 3, ¿no? Y los numeradores son iguales y aquí
yo voy a ubicar que 2 tercios es mayor que 2 quintos, ¿ya? Entonces de esa forma yo me doy cuenta, como dice aquí en el concepto, en cambio si dos o más números racionales tienen igual numerador, mayor es la fracción que tiene menor denominador. Entonces 2 tercios es mayor que 2 quintos. Pasamos a ver un ejercicio. Aquí tengo 5 sextos y 5 tercios. Los dos tienen el mismo numerador. ¿Cuál tiene el menor denominador? Es el 3, ¿no? Entonces 5 tercios vendría a ser mayor que 5 sextos, ¿no? En este caso yo voy a ubicarlo de esta forma porque tengo el 5 sextos adelante, ¿no? 5 sextos viene a ser menor que 5 tercios. Acá, como me están dando este ejercicio de aquí, voy a verificar cuál tiene el menor denominador. El menor denominador es el 7, ¿no? Entonces de estas dos fracciones, aquí voy a ubicar entonces el símbolo de menor. Entonces 3 octavos es menor que 3 séptimos. Aquí tengo 4 quintos y 4 séptimos. Los dos tienen el mismo numerador, pero el denominador son diferentes. Entonces aquí, como tengo que el 5 es menor que 7, ¿no? Entonces esto, 4 quintos, vendría a ser mayor que 4 séptimos. 4 quintos es mayor que 4 séptimos. Pasamos al siguiente apartado, donde me dice que para resolver dos o más fracciones con distinto numerador y denominador, hay que reducir fracciones a común denominador, o sea, hay que buscar el mínimo común múltiplo. Y al final ordenamos las fracciones teniendo en cuenta los signos de las fracciones. Hay que tener muy en cuenta los signos de las fracciones. En este caso aquí tengo un ejemplo que nos da en la ficha pedagógica donde tengo 3 quintos, 1 medio y 7 quinceavos, ¿no? Entonces tengo esas tres fracciones, pero me doy cuenta que el numerador son diferentes y en el denominador son diferentes. No puedo aplicar las dos reglas anteriores. Entonces, ¿qué hago aquí? Saco el mínimo común múltiplo. Entonces, vamos a avanzar. Sacamos el mínimo común múltiplo de los denominadores, que vendrían a ser en este caso 5, 2 y 15. Entonces 5, 2 y 15 sacamos el mínimo común múltiplo. La mitad de 2 vendría a ser 1, bajo el 5, bajo el 15. Aquí tengo el 5 y el 15 tienen quinta, ¿no? Entonces la quinta de 5, 1, quinta de 15, 3. Entonces aquí solo tengo el 3, ¿no? Saco la tercera de 3, 1. Y aquí me va a dar, voy a multiplicar 5 por 3, 15, y 15 por 2, 30. Entonces el mínimo común va a ser 30 para todas las tres fracciones, ¿ya? Entonces el mínimo común de todas las tres fracciones va a ser 30. ¿Y qué es lo que hago para que me quede este 18? El 30 lo divido para 5, me va a dar 6. Y ese 6 que encuentro de esa división voy a multiplicarlo por 3. Me va a quedar 6 por 3, 18. 30 dividido para 2 a 15. Y ese 15 lo multiplico por el 1. 15 por 1, 15. 30 dividido para 15 es igual a 2. Y 7 por 2 me va a dar 14. Ya, de esa forma voy realizando estos ejercicios. Y ahora sí, como ya tengo aquí todos los tres tienen el mismo denominador, ¿no? Entonces me doy cuenta cuál tiene el menor numerador, que vendría a ser entonces el 14. Entonces yo lo voy a ordenar acá abajo, voy a ubicarlo tal como está acá arriba, ¿no? De la misma forma, no lo voy a ubicar de esta forma, lo voy a ubicar con esta forma, porque si se dan cuenta, si yo simplifico, me va a quedar lo mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí tengo 7 quinceavos, de ahí le sigue 15 sobre 30, ¿no? Que me va a dar un medio, y 18 sobre 30, que es 3 quintos.
Entonces, ordenándolo siempre de menor a mayor. Pasamos a ver los ejercicios que tenemos en la ficha pedagógica, donde dice: te retamos a resolver los siguientes problemas. Tenemos el siguiente problema donde me dice que Juan ha resuelto correctamente los 4/5 de los ejercicios de una evaluación de matemáticas y Sandra los 5/7 de la evaluación. ¿Quién tiene mejor calificación en matemáticas? Entonces me doy cuenta aquí que estos son los datos que me dan, ¿no? Tengo 4/5 y 5/7. Entonces los dos numeradores son diferentes y los dos denominadores son diferentes. ¿Qué aplico aquí? Aplico la regla del mínimo común múltiplo. Entonces saco el mínimo común múltiplo de 7 y 5, donde si yo multiplico aquí 7 por 5 me da 35, ¿no? Y aquí va a ser, el denominador va a ser 35. Entonces 35 dividido para 5 me va a dar 7, y 7 por 4 me va a dar 28. Ese es el 28 que tengo aquí. Y aquí tengo 35 dividido para 7, ¿ya? Y ahí ese número que me sale voy a multiplicar por el 5. Entonces aquí, ¿qué me está pidiendo? ¿Quién tiene la mejor calificación? ¿Ya? En este caso yo voy a ver cuál es el mayor, ¿no? En este caso aquí el que tiene mayor calificación o mejor calificación es el que tiene 4/5, en este caso sería 28/35. ¿Cuál sería aquí? Sería Juan, ¿no? Juan tiene la mejor calificación en matemáticas. Pasamos a ver el siguiente ejercicio que está en la ficha pedagógica. Dice: en tu cuaderno resuelve y ordena las siguientes fracciones de menor a mayor utilizando denominadores comunes. En este caso tengo el ítem A, que me dan aquí 1, 2, 3, 4, 5 fracciones. Y en el ítem B me dan 3 fracciones. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer aquí? Voy a buscar primero, como yo veo que todos tienen diferentes numeradores y diferentes denominadores, saco el mínimo común múltiplo. Entonces, saco el mínimo común múltiplo de 10, 12, 4, 5 y 2. Entonces, sacando ese mínimo común de todos esos números me va a dar como mínimo común 60. ¿Ya? Entonces ese 60 lo divido para 10, me va a quedar 6. 6 por 5 es 30. Y de esa forma voy sacando los demás, ¿no? Entonces 60, ahí tengo que dividir ese 60 dividido para 12 me va a dar 5. Y 5 por 5 es 25. 60 dividido para 4 me va a dar como resultado 15. Y 15 por 8 me va a dar 120. 60 dividido para 5 me va a dar como resultado 12. Y multiplico por 3. Por 3 me va a dar 36. Y aquí, como tengo un signo negativo, aquí también pongo el signo negativo aquí abajo. Entonces 60 dividido para 2 me da igual a 30. Y 30 por 3 me da 90. Ya, entonces aquí ya tengo todos con el mismo denominador. Entonces me pide que ordene de menor a mayor. Voy a ordenar de menor a mayor. ¿Ya? Aquí, ¿cuál viene a ser el menor? El menor va a ser aquí 90 sobre 60. Entonces yo ubico aquí menos 3 medios, que es el de aquí. ¿Qué más ubico ahí? Viene 5 décimos. Entonces los signos negativos se respetan. Esos son los menores. Vamos a ordenar de menor a mayor. Entonces estamos ubicando los símbolos con los signos negativos, ¿no? Bien, entonces de esa forma vamos a resolver este ejercicio. En el ejercicio del ítem B también resolvemos. Tenemos que sacar el mínimo común múltiplo de 10, 3 y 6.
sacamos el mínimo, me da como mínimo común 30. Entonces 30 lo divido para 10, me va a dar 3, y 7 por 3 me da 21. 30 dividido para 3 me da 10, y 10 por 1, 10. 30 dividido para 6 a 5, y 5 por 5, 25. Ya, eso me queda en esta parte de aquí. Y lo voy a ordenar de menor a mayor. Entonces, ¿cuál vendría a ser aquí el menor? El menor numerador es el 10, y eso lo ubico aquí con sus fracciones originales, que es el de aquí, 1/3. ¿Ya? Y ahí le sigue, ¿cuál es el que le sigue? 21, 21 sobre 30, que viene a ser 7 sobre 10. Y de ahí le sigue el 5 sexto, que es este de aquí, ¿no? Entonces ya lo he ordenado de menor a mayor. Bien, acá tenemos en el ítem 2, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué debemos tener en cuenta para comparar una fracción? Consideramos importante el tema aprendido. ¿Por qué? No olvides guardar tu evidencia en tu portafolio. Entonces vamos a contestar las preguntas. Esta es mi opinión, ¿no?, acerca de estas preguntas. Ustedes pueden mejorarla. Debemos tener en cuenta dos de sus tres componentes, que son signo de la fracción. Es muy importante el signo de la fracción, el numerador y el denominador. Esas tres cosas son muy importantes que tenemos que tener en cuenta para comparar una fracción. Entonces, consideramos importante el tema aprendido porque, claro, lo consideramos un tema muy importante porque las fracciones, como las matemáticas en general, están presentes en la vida cotidiana. Las fracciones están presentes en nuestro diario vivir, ¿no? Por ejemplo, al preparar una receta de cocina se utilizan fracciones de los ingredientes. Cuando vas a la tienda o mercado y pides 1/4 de litro de leche, media libra de queso, estamos fraccionando, ¿no? Al compartir alimentos como torta, pizza, pan, entre otros, seguimos fraccionando. Entonces, cuando compramos una pizza, ¿no?, la dividimos la pizza en 4 partes, o en 5 partes, en 6 partes, ¿no? Y la torta también igual la dividimos, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros hemos desarrollado la actividad número 2 de orden de los números racionales. Los invito a suscribirse a mi canal El Profe William. Nos vemos en el próximo video. Gracias por su atención.